y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas noches. Nuevamente estamos contentos de estar juntos para abrir el Santo Libro de Dios y para estudiar cosas que son tan importantes para nuestra vida y nuestra preparación para el reino de los cielos. Ya saben que antes de abrir el libro de Dios debemos hacer ¿qué? Debemos orar, pedir la dirección del Espíritu Santo, aunque ya se ha orado aquí. Mi costumbre es encomendarme yo mismo en las manos del Señor para que Él me guíe en la presentación de su palabra. Los que puedan acompañarme nos vamos a arrodillar, los demás pueden inclinar sus rostros en el lugar donde están. Padre Santo y Dios nuestro, te agradecemos infinitamente tus bendiciones durante este día transcurrido. Gracias porque tú nos juntas de distintos lugares en torno a la mesa para poder gustar del alimento espiritual. Te pedimos que tú nos sirvas abundantemente la mesa, que podamos salir satisfechos de este lugar y que al escuchar tu voz hablando a nuestros corazones podamos decir: sí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Me encomiendo a ti, Señor, me escondo detrás de esa roca que es más grande que yo. Y te pido, Señor, que permitas que no me vean a mí, sino que vean a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque tú dices que cuando Él sea exaltado de sobre la tierra, todos atraerá hacia sí mismo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el gran imán que nos atraes para la salvación. Nos encomendamos a ti en esta hora pidiendo una bendición muy especial sobre cada persona aquí presente, los enfermos que están en nuestro medio. Nos acordamos de Juanito, Señor, que va a ser operado, y te pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre él y que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro medio en esta hora. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias justo antes de Apocalipsis, en Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol aquí nos amonesta a contender, a pelear, a luchar, a batallar por la fe que fue dada a los santos. Y la razón por la cual tenemos que pelear y defender la fe es porque dice aquí que algunos se han metido, se han introducido encubiertamente, esto es, en forma solapada, en forma agazapada, no dejando verse claramente. Algunos han entrado encubiertamente entre vosotros
Y dice aquí que ya estaban destinados para esta condenación. Hombres que cambian la verdad por el error, que introducen herejías. El apóstol Pedro lo puso de esta manera en 2 de Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 1. Dice él, 2 de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá dentro de vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, otra vez, la palabra encubiertamente, a escondidas, introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo más impresionante es que en el versículo 2 declara, y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución quiere decir sus engaños. Muchos seguirán sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya desde largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Nuevamente el apóstol Pedro aquí amonesta a estar en guardia, porque entrarán falsos maestros que atraerán discípulos tras sí, encubrirán la verdad, o sea, el error lo cubrirán con la verdad en forma solapada, en forma encubierta, introducirán herejías destructoras para el alma. Nosotros terminamos anoche viendo una cita muy significativa. Y vamos a dar inicio ahora, después de leer la palabra de Dios, con la misma cita que terminamos anoche para retomar el hilo. En el capítulo El zarandeo del libro Eventos de los Últimos Días, leímos anoche en la página 182, página 182. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. El primer paso, aprendimos anoche, es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Fíjense, el primer paso en la apostasía es debilitar la fe del pueblo en los testimonios del Espíritu Santo. Luego, debilitar la fe en las doctrinas que nos hacen un pueblo especial, o sea, los pilares de la fe adventista, las doctrinas que definen nuestra posición. Y luego sigue la duda hacia las Sagradas Escrituras y finalmente la marcha descendiente hacia la perdición. En las dos noches anteriores nosotros vimos el tema del don de profecía y vimos cómo aún en la iglesia adventista se han introducido herejías destructoras que minan la fe del pueblo de Dios sobre el don de profecía. Tristemente, hoy en día hay muchos que dicen ser miembros de la iglesia remanente de Dios, ser miembros de la iglesia adventista, y sin embargo no creen en la inspiración de los escritos de la mensajera del Señor, Elena de White. No aceptan estos consejos inspirados, incluso atacan el don de profecía, se burlan y llaman fanáticos
reformistas, divisionistas, a todo aquel que los cree, que los lee y que los enseña. Hermanos, está sucediendo un fenómeno impresionante y en realidad es muy triste. El diablo se ha encargado de alguna manera no solamente de minar la fe, sino de robarnos nuestra herencia como adventistas. Porque Dios nos dejó la herencia de ese tesoro tan grande que es el don de profecía. Pero la manera como el diablo nos roba la herencia es justamente cualquiera que se levanta enseñando, predicando, utilizando con la palabra de Dios los libros inspirados del espíritu de profecía, lo primero que dicen es: tengan cuidado, debe ser un reformista. Tengan cuidado con esa persona que anda con los libros del espíritu de profecía, debe ser un divisionista, y una persona que se para a predicar con el espíritu de profecía, ya no le dan más el púlpito en la iglesia adventista. Parece increíble, pero esa es la manera como el diablo se ha encargado de robarnos nuestra herencia. Imagínense que tenga que decirse que un adventista del séptimo día, a quien Dios le dio este tesoro, que son los libros del espíritu de profecía, para ayudarnos a entender la palabra de Dios, imagínense que digan: debe ser un reformista. Los reformistas son adventistas del séptimo día, pero están separados de la iglesia. Han formado una iglesia aparte, y yo les contaba hace 2 días atrás un poquito del origen de esa división en la iglesia adventista. Allá por 1914 en Alemania, un hombre que justamente negó el espíritu de profecía, rechazó el espíritu de profecía, y entonces autorizó a jóvenes adventistas en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Los mandó a la guerra y les dijo que no tenía nada de malo de ir a pelear y a matar en la guerra. Y eso trajo una reacción de la hermandad adventista en contra de esto, diciendo: pero ¿cómo nuestra iglesia va a decir que está bueno ir y matar, ir a cargar armas y matar en la guerra? Y eso trajo una división en la iglesia, y los que se opusieron a esa disposición fueron disciplinados y borrados de la iglesia. Por dudas del espíritu de profecía, luego viene un ataque directo contra los pilares de la fe adventista, que son los mandamientos de Dios. Eso es uno de los pilares de la fe: no matarás, uno de los mandamientos. Y así, ustedes saben cómo terminó Conradi, ese pastor allá en Alemania. Terminó apostatando completamente de la iglesia, pero los hermanos reformistas terminaron también fuera de la iglesia y finalmente formaron su propia denominación adventista, su conferencia general, sus uniones, sus asociaciones, y hoy en día son una iglesia paralela. Usted tiene la iglesia adventista del séptimo día, a quienes los reformistas le llaman la iglesia grande, refiriéndose a: en número es más grande que ellos porque son mucho menos en número, pero también la expresión la iglesia grande lleva una connotación de Babilonia la grande, ¿verdad? O sea, los reformistas dicen que nuestra iglesia, la iglesia adventista, es la Babilonia. Tristemente, se dividió el pueblo de Dios. Ahora, esto no debe sorprendernos, porque aún en el pueblo de Israel de antaño también vino una división, ¿se acuerdan? Se dividió en 2 el pueblo de Dios, en 2 reinos, bajo el rey Saúl, David y Salomón. Fue un reino unido, pero con la muerte de Salomón vino la división del reino, y se dividió en el reino del norte, o Israel, y en el reino del sur, Judá. Y por más de 400 años hubo 2 pueblos, 2 naciones, Israel y Judá,
creían lo mismo, tenían la misma fe, la misma doctrina, pero estaban divididos en organización. Así ha pasado con la iglesia adventista hoy en día también. Pero lo grave entre nosotros es que ahora cualquiera que defiende los libros del espíritu de profecía y los usa es tildado de ser reformista. Es como quitarnos nuestra herencia, el derecho. Miren, hablando con hermanos reformistas la semana pasada en Colombia, yo les decía, bueno, una de las cosas por las cuales yo no puedo ser parte del movimiento reformista, y no tengo nada en contra de mis hermanos reformistas, entiéndanme bien, yo creo que ellos son adventistas del séptimo día, pero una de las cosas es porque Cristo no tiene dos esposas, ¿verdad? Cristo no tiene dos esposas. Él tiene una sola esposa, que es su iglesia. Entonces, si la iglesia reformista, adventista del séptimo día, movimiento de la reforma, es la iglesia verdadera, entonces la otra, ¿qué es? Es una ramera. Entonces la iglesia adventista es la ramera, es la Babilonia. Y la mensajera del Señor dice que la iglesia adventista no es Babilonia. En segundo lugar, si los reformistas fueran la iglesia verdadera, tendrían la herencia que Dios le dejó a esa iglesia, que son los escritos. Pero ¿quién es que tiene los escritos del espíritu de profecía? Los reformistas no tienen esos escritos en su posesión para defenderlos. Así como Dios, dice la Escritura, les otorgó a los judíos la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el libro de Romanos. Romanos, en el capítulo 3, versículo 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le confió Dios la palabra de Dios? A los judíos, dice aquí. Ni tú ni yo tuviéramos el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento si no hubiera sido por los judíos. El Antiguo Testamento, la nación judía fue la que preservó, se le confió la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento se escribió por los 12 apóstoles, o por varios de los apóstoles, y todos ellos eran judíos. Inclusive el apóstol Pablo, que escribió 14 epístolas de los 27 libros del Nuevo Testamento, él escribió la mitad, él también era judío. Y era miembro del Sanedrín, y era de la tribu de Benjamín. Gracias a los judíos, a quienes Dios le confió la palabra de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y de igual manera, Dios le confió a la iglesia adventista del séptimo día el tesoro del espíritu de profecía. Y gracias a la iglesia adventista del séptimo día tenemos los libros del espíritu de profecía, porque Dios constituyó a esta iglesia la fidecomisa, o sea, la que defiende, la que resguarda, la que protege el legado que Dios dejó a nuestra iglesia. Si la iglesia reformista fuera la iglesia de Dios, pues tendría el legado que Dios le dejó, pero ellos tienen que estar esperando que la iglesia adventista saque los libros del espíritu de profecía para ellos obtenerlos, porque no tienen ese legado que Dios les dejó. Pero volviendo a lo que estábamos viendo hace un momento, el ataque de Satanás contra nuestra iglesia, contra la iglesia adventista, es que él quiere desbaratar la fe del pueblo de Dios, en primer lugar en los testimonios, y luego atacar los pilares de la fe adventista. Y ya leímos que se han infiltrado en medio de nosotros gente solapadamente, encubiertamente, que introducen herejías destructoras. Y en las dos presentaciones anteriores vimos el ataque del diablo a través de la infiltración en nuestra iglesia sobre las dudas en el don de profecía. Un ataque muy certero para debilitar la fe del pueblo de Dios. La mensajera del Señor nos dice que por eso el diablo
quiere que el pueblo de Dios pierda la fe en estos libros y nos dice la razón. Miren lo que dice. El enemigo, página 182 de Eventos de los Últimos Días. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán en la iglesia adventista. Eso es lo que estamos cosechando nosotros ahora. Una ola de errores que están azotando como un huracán en esta tempestad que se llama la apostasía omega. Han introducido estas herejías dentro de la iglesia, esa ola de errores, porque la gente no estudia, no practica, no presta atención a los testimonios que Dios nos dejó a través del don de profecía. Y el próximo párrafo dice: el plan de Satanás consiste en debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Voy a poner las muletillas. Dice aquí: la obra de Satanás es perturbar la fe de las iglesias adventistas en los testimonios del Espíritu de Dios por esta razón principal. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. Fíjense, el diablo sabe que los que leen, estudian y obedecen estos libros, él no tiene camino abierto para meterles el engaño. ¿Por qué? Porque la gente ya está alertada. Ya Dios le ha dicho de antemano lo que viene, nos ha alertado, y entonces el diablo no nos puede engañar. Dice el refrán: en guerra avisada no muere soldado, ¿verdad? Cuando Dios nos avisa de antemano, pues entonces nos podemos resguardar para no ser engañados. Hay una historia en el antiguo pueblo de Israel que nos ilustra claramente esto. Más que nos ilustra, nos enseña este mismo principio. En el libro de Reyes, allá en el Antiguo Testamento, esto es en Segunda de Reyes, capítulo 6. Hay una historia muy interesante, yo ya la he contado y la he compartido anteriormente, pero viene muy al caso que la leamos ahora. Dice el versículo 8, Segunda de Reyes 6, 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Israel es el reino del norte, ¿verdad? Había dos reinos. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. Tenía el rey de Siria. Siria es el enemigo hacia el este, noreste de Israel, el vecino noreste. El rey de Siria tenía guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decirle al rey de Israel. El varón de Dios era el profeta Eliseo: mira, no vayas a pasar por tal lugar, porque los sirios van a estar allí y te van a dar una emboscada. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea, el profeta de Dios le dijo los planes del rey de Siria, dónde iba a estar con las emboscadas, y el rey de Israel avisó al ejército de antemano para que no pasasen por ese lugar.
Y ahora miren lo que sucede. El corazón, versículo 11, del rey de Siria se turbó por esto. Se turbó porque veía que cada vez que hacían una táctica militar, cada vez que estaban seguros que el ejército de Israel iba a pasar por ahí para trazarles o para presentarles una emboscada, de alguna manera se desviaban y no los podían agarrar, no los podían vencer. Y el corazón del rey se molestó por esto, se turbó, y llamando al concilio de guerra a sus generales, dice el versículo 11, llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Fíjense la pregunta del rey de Siria. Llama a su concilio de guerra y les dice: me van a tener que decir quién es el que está vendido entre nosotros. Aquí hay un vendido, aquí hay un traidor en nuestras filas. No puede ser que cada vez que nosotros planificamos una estrategia militar y una emboscada para el ejército de Israel, de alguna manera ellos se enteran. Tiene que haber un vendido en medio nuestro, tiene que haber un traidor. Díganme, ¿quién de los nuestros está vendido al rey de Israel? Y entonces uno de los siervos le dijo: no, señor rey mío, no hay ningún traidor en vuestro medio, sino que el profeta Eliseo en Israel está. Y él le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Imagínense, definitivamente el pueblo de Israel tenía una ventaja sobre sus enemigos. ¿Y cuál era la ventaja? Había varón de Jehová en medio de ellos. El varón de Dios estaba en medio del pueblo de Israel y él le revelaba al rey de Israel lo que el rey de Siria, su enemigo, planeaba en su cámara más secreta. Lo mismo pasa con el pueblo del Israel moderno, con el pueblo adventista. Definitivamente nosotros tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque hay profeta de Jehová en medio nuestro. El Señor le reveló a su mensajera las tácticas del enemigo para que nosotros no seamos engañados, para que no caigamos en la emboscada. Por eso el diablo tiene que hacer un plan para minar la fe del pueblo adventista en estos libros. Porque si nosotros tenemos acceso, los leemos, los practicamos, el diablo no tiene entrada fácil con nosotros. ¿Por qué? Porque ya le sabemos sus tácticas, ya le sabemos su estratagema y no nos puede engañar. No nos puede engañar porque ya hemos sido advertidos de antemano. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ese es el primer ataque. El segundo ataque es contra los pilares de la fe adventista. Nosotros vimos anoche y antenoche que en este libro, que se publicó hace 50 años en la iglesia adventista, se sembraron las semillas de duda contra el espíritu de profecía. Les voy a contar un poquito más de este libro. El primer día de nuestra presentación les hablé de cómo llegó a escribirse este libro. Allá en la década de los 50, por el año 1955, 56, hace 50 años atrás, ciertos líderes evangélicos muy prominentes de las iglesias protestantes contactaron a la dirigencia de la iglesia adventista en Washington porque querían reunirse con ellos porque estaban escribiendo un libro para desenmascarar a los adventistas. Y entonces querían recibir de parte de los adventistas de primera plana lo que ellos creían, para al escribir un libro contra ellos decir: mira, esto es lo que los adventistas creen, pero están mal por esta y esta y esta razón, y refutarlo y mostrar que eran una secta peligrosa.
Cuando se reunieron había muchos recelos. Tenían miedo los adventistas y los otros, pues también venían con prejuicios en contra de los adventistas. Pero después de comenzar el diálogo, irse desarrollando el diálogo, algunos de los protestantes quedaron sorprendidos, porque en realidad se dieron cuenta que los adventistas creían ciertas cosas que ellos pensaban que no creían. Y tenían ciertas posiciones doctrinales que a ellos les habían dicho que eran todo lo contrario. Por ejemplo, los líderes protestantes creían que los adventistas enseñábamos que la salvación es por la fe en Cristo y las obras de la ley, que nosotros nos salvamos por creer en Cristo y por guardar los mandamientos. Como que la salvación dependía de lo que Cristo hizo, pero también de lo que nosotros hacemos. Cuando nuestros líderes les explicaron que nosotros creemos en la salvación por la fe y que las obras son el resultado de la salvación, pero no la manera de conseguir la salvación, ellos quedaron sorprendidos. Dijeron, pues entonces ustedes creen en la justificación por la fe, ustedes creen que la salvación es por la fe en Cristo y no por las obras que ustedes hacen para ganarse la salvación. Y los adventistas le dijeron, nadie puede hacer ninguna obra para ganarse la salvación es un don de Dios. Eso les sorprendió y les mostraron en los libros y comenzaron a descubrir algunas otras cosas muy interesantes. Finalmente, estos líderes confeccionaron una lista de 40 preguntas que les presentaron a los adventistas y dijeron, bueno, queremos saber lo que ustedes creen sobre estos puntos. Como resultado de esas 40 preguntas, se escribe este libro en respuesta a esas preguntas. Y aquí vienen las preguntas, una por una, las 40 preguntas que les presentaron a los adventistas. Por cierto, de esas 40 preguntas, podríamos decir que hay 36 preguntas que han sido respondidas de una manera magistral, muy buena. Nuestros líderes adventistas presentaron con la Biblia lo que nosotros creemos. Y los líderes protestantes no dijeron nada. Una de esas tiene que ver con el sábado. ¿Por qué no se quejaron con lo que los adventistas decían sobre el sábado? Porque posiblemente no tenían cómo refutarlos con la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre el tema del sábado y el domingo. Y algunas otras presentaciones sobre la muerte, por ejemplo, qué pasa cuando una persona muere, sobre el infierno, etcétera. Lo que los adventistas respondieron que era nuestra creencia con la palabra de Dios, los protestantes no tuvieron más nada que alegar. No podemos decir que se convencieron, porque si no hubieran aceptado el mensaje adventista, pero a lo menos no hicieron más lío. Pero había 4 áreas que para los protestantes eran álgidas. Álgidas quiere decir muy cruciales. Y dijeron, si los adventistas no están correctos en este punto, no pueden ser cristianos. No los podemos aceptar como parte del cristianismo. La primera tenía que ver cuál es la base y fundamento de toda la fe que ustedes practican. ¿Es la palabra de Dios? Y los adventistas dijeron, sí, es la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué acerca de Elena de White? Si la base de ustedes para su creencia y su fe es solamente la palabra de Dios, entonces, ¿qué es Elena de White para ustedes? ¿Sus escritos están inspirados o no están inspirados? ¿Están en la misma altura que la Biblia o no están en la misma altura que la Biblia? ¿Son los escritos de Elena de White autoritativos para ustedes? ¿Es una autoridad como que Dios habla? ¿O es nomás la opinión de esta mujer, por más buena que haya sido, pero que es
la opinión de ella. Como los líderes adventistas no querían que la iglesia adventista siguiera siendo tildada de una secta, de un cultismo, le bajaron la mano en esa pregunta. Cuando digo le bajaron la mano, la suavizaron. Dijeron, bueno, para nosotros la Biblia es suprema y es cierto. Pero tendrían que haber dicho, la misma Biblia declara que Dios va a mandar profetas en el tiempo del fin. Y porque nosotros creemos en la Biblia, creemos en el don de profecía. Y lo dijeron, pero dijeron, pero los escritos de Elena de White no están al mismo nivel que los profetas de la Biblia. Ella no es como un profeta de la Biblia, no, es menor. Y la tenemos en un nivel menor que los demás. Es más, sus escritos no se aplican para el mundo entero, como vimos anoche. Solamente se aplican para la iglesia adventista, cosa que no es cierto. Cuando Dios habla, no solamente habla para la iglesia adventista, habla ¿para quién? Para todos. Pero de esa manera, ellos vieron que al aguar un poquito la fe que nosotros tenemos, los iban a ver mejor en ese punto. Este fue el que hemos estudiado en las primeras 2 noches de presentación. Otro punto álgido, y les voy a dar los 4 puntos, aquí están. Eran, después de revisar las 40 respuestas, las 4 áreas, y aquí está, dice así. Los doctores Barnhouse y Martin habían estrechado sus pruebas para ver si la iglesia adventista era realmente una iglesia cristiana según el concepto que ellos tenían de cristianismo, o si era una secta o un culto, a estas 4 áreas álgidas importantes. Número 1, ¿qué posición ocupaba Elena de White en la iglesia adventista? Número 2, ¿qué creen los adventistas con respecto a la expiación? ¿La expiación se completó en la cruz o todavía Cristo está haciendo expiación en el cielo? Puede ser que ustedes no vean la importancia de esto, pero en un momentito cuando entremos a este tema se van a dar cuenta que este es posiblemente de todos el punto más crucial y más definitivo de todos los ataques. ¿Saben por qué? Porque la iglesia adventista tuvo su origen y su razón de ser al entender que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo para hacer la purificación del santuario. Y la purificación del santuario tiene que ver con el día de expiación. Pero si la expiación se terminó en la cruz del Calvario, como creen los evangélicos, entonces la iglesia adventista está totalmente mal. ¿Cómo Cristo va a estar haciendo la expiación en el cielo si la expiación terminó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Eso creen los evangélicos, que la salvación y la expiación por el pecado se completó en la cruz del Calvario. Los adventistas hemos creído que la expiación, bueno, ahora vamos a entrar a explicar eso, pero ese era un punto muy importante y muy álgido, y en este punto nuevamente los dirigentes adventistas hicieron concesiones.
bajaron la mano, le cambiaron algunas posiciones para hacerse más aceptos delante de los evangélicos y que no nos reconocieran como secta. La tercera posición era los adventistas. ¿Quién creen los adventistas? ¿Quién creen que es Cristo? ¿Es Cristo realmente uno con el Padre desde toda la eternidad, Dios eterno, o tuvo Cristo comienzo? ¿Fue Cristo un ser creado? Ese era otro punto sobre el cual hay varias preguntas que responden en este libro. Y el punto número 4, ¿qué tipo de naturaleza humana tomó Cristo cuando se hizo hombre? Este es otro punto sumamente vital. Cuando Cristo se encarnó, tomó la naturaleza del hombre caído, pecaminoso y se hizo igual a nosotros en naturaleza, o cuando Él se hizo hombre tomó la naturaleza de Adán impecable antes del pecado. Los evangélicos creen que Cristo tomó una naturaleza impecable, que no traía debilidad hacia el pecado, que Él no tomó naturaleza pecaminosa. Los adventistas creemos que Cristo nunca jamás pecó y por lo tanto era sin pecado. Amén. Pero creemos que Él tomó una naturaleza degradada por el pecado después de 4000 años de pecado. Tomó nuestras mismas debilidades y Él venció como el hombre tiene que vencer. No tenía ventaja sobre nosotros. Él tenía nuestra misma naturaleza, porque si Él no hubiera sido igual a nosotros, entonces no nos puede ayudar a nosotros cuando nosotros somos tentados. Pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este punto es uno que vamos a estudiar este fin de semana, el viernes y sábado. Y este es un punto sumamente interesante. Es fascinante, porque en este momento la iglesia adventista está dividida sobre ese punto. La discusión más grande teológica es sobre qué tipo de naturaleza humana tomó Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué los evangélicos se restringieron a esos 4 puntos específicos para determinar si la iglesia adventista era cristiana de verdad y podía ser incluida como parte del cuerpo de Cristo? Los evangélicos creen que todas las iglesias protestantes son parte del cuerpo de Cristo, que tienen diferencia en administración, en entender las cosas, pero que en los puntos básicos todos son cristianos. Pero decían, los testigos de Jehová no son cristianos porque creen que Cristo fue creado. Él tuvo comienzo. Por lo tanto, no aceptan a Cristo como Dios supremo. Los mormones tampoco son cristianos. La ciencia cristiana tampoco son cristianos. Y los adventistas tampoco son cristianos, decían los evangélicos. ¿Cuál fue el resultado de esas reuniones? Bueno, una de las preguntas que yo hago en esta hora es, ¿por qué solamente se restringieron finalmente esas 4 preguntas? O sea, esas 4 áreas de pregunta. Porque originalmente eran más de 40 áreas de preguntas que ellos hicieron. Por ejemplo, ¿por qué no hablaron acerca de la ordenación o el bautismo? Porque los evangélicos están divididos sobre el bautismo. Usted puede ser cristiano evangélico y creer en el bautismo de los niños. Usted puede ser cristiano evangélico como los bautistas y decir, si no crees en el bautismo por inmersión, el otro bautismo no vale. Pero los presbiterianos dicen sí vale el bautismo de los niños, y los metodistas también. Como ellos se consideran parte del cuerpo de Cristo, pero están divididos en ese punto,
No nos investigaron en ese punto, no les convenía, porque ellos están divididos. Por ejemplo, ¿por qué no nos investigaron para ver si éramos realmente cristianos sobre el punto de cómo va a ser la venida de Cristo? Porque los evangélicos están divididos en ese punto también. Algunos creen en el rapto secreto, otros son premilenialistas y otros son postmilenialistas. Ellos mismos están divididos. Unos dicen que Cristo va a venir 2 veces. Primero por su iglesia y luego con su iglesia. Unos dicen que la tribulación va a ser antes de la venida de Cristo y otros protestantes dicen que primero va a venir Cristo a raptar la iglesia y después va a venir la tribulación. Unos dicen que Cristo va a regresar a la mitad de la tribulación y otros dicen que va a venir después de 7 años de tribulación. O sea, ellos están divididos. Por eso no nos cuestionaron a nosotros sobre el punto de la venida de Cristo, porque también ellos están divididos. ¿Por qué no nos cuestionaron sobre el triple mensaje angélico? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué no nos cuestionaron sobre el estado de los muertos o sobre el santuario? ¿Por qué no nos cuestionaron sobre el sábado, sobre el milenio o sobre el juicio? En ninguna de esas áreas finalmente se concentraron. Fueron en las 4 que yo les mencioné. En las demás las dejaron pasar, aunque hay grandes diferencias entre la iglesia adventista y el mundo evangélico. Pero para podernos declarar verdaderamente cristianos según su concepto de cristianismo, se concentraron en esas 4 áreas. Y los hermanos adventistas dijeron, esta es nuestra oportunidad. Si nosotros les hacemos ver a ellos que realmente somos genuinos en esos puntos como ellos, nos van a aceptar como parte de las iglesias evangélicas y se va a acabar el ataque y va a venir la paz. ¿Se acuerdan lo que leímos en el libro Preguntas sobre Doctrinas? Que el libro se escribió en un deseo de llegar a la paz entre protestantes y adventistas. Ese fue el propósito del libro, traer la paz entre esos 2 cuerpos. Y hermanos, la verdad es que se logró. Los evangélicos, después de investigar por 2 años nuestras doctrinas, llegaron a decir, bueno, nos habíamos equivocado. Los adventistas del 7º día en verdad son cristianos como el resto de las demás iglesias cristianas. Habíamos tenido un falso concepto con respecto a ellos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Nos interesa realmente a nosotros que los demás cristianos digan que nosotros somos como ellos? ¿No nos levantó Dios para dar un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, denunciando el falso sistema religioso como Babilonia, la iglesia madre y las hijas de la ramera, porque rechazaron el mensaje de los 3 ángeles, se transformaron en iglesias caídas? ¿Cómo entonces estas iglesias que constituyen Babilonia nos van a decir a nosotros, ustedes son parte de nosotras? Nosotros los aceptamos como hermanos cristianos, verdaderamente cristianos. ¿Desde cuándo para aquí las iglesias babilónicas nos pueden considerar a nosotros como parte de ellos? Hay algo raro, ¿verdad? ¿No nos damos cuenta que hay algo raro? Bueno, realmente lo que sucedió es que nuestros dirigentes cambiaron ciertas posiciones que la iglesia adventista había mantenido desde sus comienzos. Y la prueba está toda en este libro que acaba de ser publicado ahora al español, Preguntas sobre Doctrina. Y les repito, de las 40 preguntas hay 36 que están muy buenas respondidas. Si usted lee cualquiera de los otros capítulos va a decir, wow, qué bien que defendieron la doctrina adventista estos hermanos nuestros, con la misma Biblia. Pero hay 4 áreas que ya se las he mencionado, donde se vendió la doctrina. It was sold down the drain.
O sea, se aguó la doctrina, se le cambió la posición para que no nos viesen diferentes de ellos. Y esta es una triste realidad. Y una de esas posiciones que se cambió fue el tema de la expiación. Y es muy grave tocar este tema, porque aquí estamos llegando al corazón mismo del adventismo. Lo que nos hace un pueblo especial, lo que nos da razón de existir como iglesia adventista, lo que explica el chasco de 1844, el comienzo de nuestra iglesia, la raíz misma y el fundamento de la iglesia adventista está siendo minado. Es como que le pusieran una bomba por debajo y entonces que se desplome el edificio. Miren, en la historia reciente de los Estados Unidos ha habido 2 ataques terroristas en el suelo americano. El primero fue en Oklahoma City, ¿se acuerdan? ¿O ya se les olvidó ese? Es que el de las Torres Gemelas fue tan grande que el otro quedó como apagadito con ese, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando volaron el edificio federal en Oklahoma City? ¿Cuántos niños murieron en ese ataque terrorista? Los informes decían que había sido un camión bomba y que habían puesto allí unas bombas químicas y enjuiciaron a Timothy McVeigh, ¿se acuerdan? Y ya lo mataron también por haber puesto la bomba. Pero hoy en día todos los investigadores concuerdan en que esa bomba no fue la que destruyó finalmente al edificio. Sí, explotó una bomba y Timothy McVeigh puede haber tenido parte en eso. Pero realmente el edificio se vino abajo porque ya había bombas puestas dentro del edificio de antemano. Y cuando explotó con el ataque que vino exterior, ya las bombas que estaban adentro detonaron y el edificio se desplomó, llevándose a cientos de personas y a más de 100 niños que había en una guardería, niños inocentes de menos de 5 años que murieron con ese ataque terrorista. Eso pasó primero. Luego viene el ataque terrorista a Washington, al Pentágono y a las Torres Gemelas. De esto sí todos nos acordamos, porque pasó a principios de esta década. Tiene que estar muy jovencito el que me esté escuchando ahora para no acordarse de eso. Muy jovencito tiene que estar, porque eso sucedió hace solamente 9 años atrás, en el 2001. Y nunca el mundo volvió a ser igual después de eso. Pero amigos, hoy en día los documentales demuestran que era imposible que con el impacto del avión se desplomara ese edificio. Hubo algo más. Había también bombas plantadas en los cimientos del edificio que lo hicieron desplomar. La manera como se cayó es imposible que haya sido porque el avión le dio aquí arriba. Se desplomó así. No se fue para un lado. Dicen que fue el fuel de los aviones que se calentó y todo eso. Imposible todo eso. Si usted lee los registros oficiales del Congreso, ahora todos saben que hubo algo más allí. Estaba minado el edificio de antemano por dentro y han salido muchas cosas a la luz con respecto a esto. ¿Cuántos de ustedes han leído el librito Los Terroristas Secretos? Ok, veo que unas cuantas manos lo han leído y los demás no lo han leído. Es un librito pequeño, está traducido al español, también está en inglés, se escribió originalmente en inglés. The Secret Terrorists, los terroristas secretos. Si usted no tiene ese librito, hable con las hermanas allá, que ellos se lo pueden mandar. No trajimos en este viaje, pero tenemos cantidad de estos libritos. Ya no se consigue en español, se acabó la publicación, pero nosotros todavía tenemos algunos porque compramos varios cientos
y se los podemos hacer llegar. En ese librito se muestran todos los documentos donde muestran qué fue lo que pasó en Oklahoma City y qué fue lo que pasó en las Torres Gemelas y muchos otros eventos que parecían misterio en la historia, pero hay una mano negra detrás. Todo eso es muy impresionante. ¿Por qué menciono esto, amigos? Porque tristemente, el ataque que viene de afuera contra la iglesia adventista no es la que la está desplomando. La iglesia fue minada, se le pusieron las bombas por dentro. Y cuando viene el ataque de afuera, se desploma y todo el mundo piensa que es el ataque de afuera, cuando en realidad ya estaba minada por dentro. Eso es lo que nos está pasando a nosotros como iglesia. Este libro, uno se pregunta, ¿cómo es que después de 50 años, y yo les leí a ustedes al comienzo de esta serie, en la primera página de este libro, dice así: preguntas sobre doctrina. Este libro se merece el título de ser el libro más divisivo en la historia del adventismo del séptimo día. Libro publicado para contribuir a traer la paz entre el adventismo y el protestantismo. Fíjense, se escribió para buscar la paz entre el adventismo y el protestantismo. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. O sea, lo que trajo el libro fue una distanciación, un alejamiento y una separación que ha durado hasta nuestros días, división dentro del pueblo adventista. Eso es parte de nuestra historia, pero la pregunta es, ¿por qué ahora, 50 años más tarde, se vuelve a publicar el libro bajo una colección de libros que se titulan Clásicos del Adventismo y se lo traduce al español? En gran medida el pueblo hispano había sido protegido de estos engaños y errores que contiene, errores doctrinales, este libro. Había sido protegido el pueblo hispano porque al no leer el libro en español, solamente los que sabían inglés podían leerlo y ser afectados por él. Pero ahora, con la publicación de este libro y que se está distribuyendo en todas partes de América Latina, lo que viene es algo más grave entre nosotros. Ya es una definición de dogma. La iglesia adventista en 50 años ha cambiado esa doctrina que teníamos antes, y cualquiera que no se adapte a la nueva posición va a ser tildado como divisionista, separatista, reformista, y va a ser marginado. Es más, ¿saben lo que dice este libro? Que las personas que sostienen una posición diferente en esas 4 áreas que yo les mencioné son, y aquí se los puedo leer literalmente, miren, déjenme contarles. Se los voy a leer del mismo libro, Preguntas sobre doctrina. Con respecto a la naturaleza de Cristo, dice aquí: ningún adventista enseñaba que Cristo hubiese pecado. Pero algunos adventistas irresponsables que fueron relegados al sector radical de la iglesia son los que tenían una perspectiva problemática sobre la naturaleza de Cristo en su humanidad. Los escritores de este libro
se referían indudablemente al tipo de naturaleza humana que Cristo tomó recién la encarnación, que había sido, en las palabras de Branson y muchos otros, una naturaleza pecaminosa. Los que tomaban esta posición son tildados como irresponsables y sector radical de la Iglesia Adventista. Pero este mismo libro dice que esa doctrina era enseñada por la Iglesia Adventista por 100 años, desde 1850 hasta 1950, más de 100 años, y de pronto ahora se la cambió. El mismo libro lo dice aquí. Hubo una persona que protestó contra esto. Fíjense, el presidente de la Asociación General en aquel entonces, que era el pastor Figur, declaró, después de los diálogos y los artículos que aparecieron en la revista Eternity, escribió: ha sido muy tranquilizador comprobar que no se ha suscitado objeción ni cuestión de importancia alguna por parte de nadie en las filas adventistas que haya leído las respuestas que hemos dado a los evangélicos. Al contrario, el resultado ha sido un consenso general de aprobación y profunda gratitud. Estas respuestas han permitido a nuestros amigos cristianos evangélicos comprender lo que creemos y enseñamos directamente de nosotros y no de nuestros oponentes. Todo esto ha sido una gran bendición. Eso dice el presidente de la Asociación General. El libro se escribió con las respuestas, nadie se ha quejado con respecto a las respuestas, todos están de consenso y ahora los evangélicos nos ven de una manera distinta. Ha sido una gran bendición. Eso dijo el presidente de la Asociación General. Pero aquí en el libro, y les estoy leyendo, hermanos, directamente de la introducción a este libro, porque trae una introducción histórica, contando la historia de lo que pasó. Y miren lo que dice. Pero eso no significa que en las filas adventistas todo el mundo estuviera satisfecho ni contento. Aunque figure el presidente de la Asociación General dijo: todos están contentos y satisfechos, nadie se ha quejado del libro. Dice aquí, el mismo libro ahora al volverse a republicar, eso no significa que todo el mundo estaba contento ni satisfecho. Posiblemente eso era verdad entre los adventistas que no habían leído las respuestas. O sea, todo el mundo contento porque no habían leído las respuestas que se dieron. El principal de los que se sintieron contrariados fue el pastor Andreasen. Hacía muy poco tiempo que el pastor Andreasen se había jubilado de la obra adventista después de 50 años de servicio en la iglesia adventista. Andreasen había sido el teólogo y escritor teológico más influyente de la denominación adventista entre la década de los 30 y a lo largo de toda la década de los 40 hasta principios de la década de los 50. O sea, por más de 25 años, el pastor Andreasen había sido el teólogo más prominente de la iglesia adventista por 25 años y escritor muy prolífero. Había escrito muchos libros. Pero él fue dejado fuera del proceso, tanto en la formulación de las respuestas como en la crítica de las mismas, pese a que lo consideraban por lo general una autoridad en varios de los puntos del debate. Fíjense, este hombre, aunque ya estaba jubilado, tenía solamente 66, 67 años por allí. No estaba tan viejo. Eso digo yo ahora porque ya estoy llegando por ahí, ¿verdad? Pero bueno, para los jóvenes eso puede parecer viejo cuando alguien se jubila, ¿no es cierto? Pero una persona que ha dedicado toda su vida al servicio de Dios,
Este hombre era especialista en esos temas. Y no solamente que no se lo incluyó para poderle dar respuesta a los evangélicos, sino que tampoco se le mostró las respuestas antes de enviárselas a ellos. Aunque aquí explican las páginas anteriores que le mandaron a todos los teólogos en las universidades adventistas del mundo entero para que las revisasen, etc. Y todos contestaron: está todo bien, está muy bien. A él nunca se las mandaron. Los que lo acusan a él dicen: es que él se sintió porque no lo tomaron en cuenta y por eso contraatacó. Pero ahora vamos a ver la verdad que la dice este mismo libro al comienzo. El descontento de Andreasen comenzó a aflorar con la publicación del número de septiembre de la revista Eternity, en el que quedaban relegados al sector radical del adventismo todos los que se sostuvieran la posición que él tenía sobre la naturaleza humana pecaminosa de Cristo. Fíjense, Andreasen, que había sido director del seminario teológico, donde se preparaban todos los pastores allá en Washington, por 25 años el teólogo más importante en la iglesia adventista, él había enseñado que Cristo había tomado una naturaleza exactamente igual a la nuestra, tal cual como lo dice la Biblia, hermanos. ¿Ok? Que en un momento vamos a ver los documentos bíblicos para demostrar la verdad sobre todo esto, porque a nosotros nos interesa más que la historia que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y qué dice el espíritu de profecía, verdad? Cuando ustedes vean lo que dice, se van a dar cuenta de lo grave de lo que estamos viendo ahora. Ahora estoy hablando de la naturaleza de Cristo, pero ese punto lo vamos a tratar el fin de semana, viernes por la noche y sábado. En estos 2 días que nos quedan, queremos ver sobre la expiación, que es otro punto vital. Y no vamos a llegar a cubrir todo esto. Esta serie yo les dije que la estoy predicando por primera vez porque el libro Preguntas sobre Doctrina acaba de salir en español. Y antes de que ustedes vayan y corran y compren el libro, y no tengo nada en contra con que lo compren, yo no le estoy haciendo propaganda, porque la persona incauta va a ver que tiene mucha cosa buena, pero se va a tragar con la carnada el anzuelo. ¿Están entendiendo lo que digo? ¿Qué hace el diablo cuando quiere encubrir el error? ¿Cómo leímos al principio en la Biblia hoy? Dentro de nosotros se han encubierto algunos en forma solapada, se han introducido algunos en forma encubierta. El error nunca se presenta abiertamente, porque entonces ¿quién lo va a creer? Si usted nomás dice mentira, ¿quién le va a creer la mentira? Pero si usted cubre la mentira con suficiente verdad, entonces la mentira es más aceptable. Ese es el peligro de este libro. El libro tiene mucha cosa buena. De 40 preguntas sobre doctrina, hay 36 que están buenísimas. Si usted quiere comprar el libro y leer esas otras 36, hágalo, que va a ser educado y va a ser confirmado en la fe adventista y se va a poner sharp, se va a poner filoso en las respuestas que le tenemos que dar cuando nos contradice nuestra doctrina, porque ahí está la prueba bíblica, cómo defendernos. Está muy bueno el libro. El problema es las 4 áreas estas álgidas donde se le cambió la doctrina para que los evangélicos nos aceptaran. Ahora, hermanos, déjenme seguirles la historia de Andreasen. Andreasen, cuando sale el artículo en la revista protestante Eternity, que ahora se llama Christianity Today, cuando sale el artículo, él dice: espérate un momento, aquí dicen que los adventistas que tienen la posición sobre la naturaleza pecaminosa de Cristo, cuando Él se hizo hombre, que tomó nuestra naturaleza, aunque nunca pecó, porque tenemos que aclarar que los adventistas creemos que nunca jamás Jesús pecó, alabado sea el nombre del Señor, pero fue hombre como nosotros y no pecó. Eso quiere decir que también nosotros podemos vivir una vida sin pecado, como Cristo la vivió, agarrado de la mano de su Padre. Porque el hombre por sí mismo no tiene el poder para vencer, pero todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Bueno, cuando el pastor Andreasen lee lo que dicen los protestantes, dicen, mira, los protestantes dicen que los adventistas creemos que Cristo tuvo una naturaleza sin pecado desde que nació y no podía pecar porque venía sin tendencia al pecado, sin inclinación al pecado. Era perfecto y por eso ni siquiera se sentía tentado por las cosas que nos tientan a nosotros. Él dijo, no, esto no es lo que nosotros creemos. Y cuando sigue leyendo el artículo, dice, aquí dice que los adventistas que creen eso son radicales y son gente rara y lunática y no son de los verdaderos adventistas. Pero ¿cómo? Si eso es lo que la iglesia ha creído todo el tiempo. Escuchen cómo sigue. Este candente descontento se desató y se hizo público cuando Fromm, que es uno de los autores de este libro, Preguntas sobre Doctrina, porque fueron 3 los autores de este libro, pero en su mayoría lo escribió el doctor Fromm. Cuando Fromm publica un artículo en febrero de 1957 en la revista Ministerio Adventista, dedicado a la expiación. Y este es el tema que quiero hablar con ustedes en esta noche, ya otra vez el tiempo se nos fue, pero voy a introducirlo esta noche y vamos a estudiarlo más a fondo mañana. El pastor Fromm escribe en la revista Ministry sobre la expiación. Para el pastor Andreasen le fue ofensiva una frase que se refería a la muerte de Cristo en favor de todo pecador, que decía así, y esto escrito por el pastor Fromm, el autor de este libro, y es lo mismo que dice el libro Preguntas sobre Doctrina. Afirmaba el pastor Fromm en ese artículo, este es el alcance tremendo del acto sacrificial de la cruz. Una expiación completa, perfecta y final por el pecado del hombre. Ahora, si ustedes notaron, dice que la expiación en la cruz del Calvario fue perfecta, completa y final. O sea, se acabó la expiación en la cruz del Calvario, se completó la expiación. Si eso es así, ¿qué está haciendo Cristo ahora en el santuario celestial? Si estamos viviendo en el día de expiación, desde 1844, el Yom Kippur, el día de expiación, pero si la expiación se realizó en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué sentido tiene la doctrina adventista de que Cristo está en el lugar santísimo? Los evangélicos creen que la expiación se hizo en la cruz y que Jesús ascendió al lugar santísimo, desde que subió al cielo está en el lugar santísimo. Y que no hay tal cosa como que Él pasó del lugar santo al lugar santísimo. Los evangélicos dicen que los adventistas nos inventamos esa doctrina para explicar el chasco, por qué Cristo no vino en 1844. Inventamos, dicen los evangélicos, de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Miren cuán importante es este tema, eso es lo que vamos a estudiar mañana. ¿Tenemos nosotros base bíblica para creer que realmente hay una expiación que se está haciendo ahora en el cielo, o la expiación terminó en la cruz del Calvario? Según este teólogo adventista, Fromm, la expiación terminó en la cruz, igual que los evangélicos. Cuando Andreasen leyó esto, no lo podía creer, quedó pasmado, dijo, ¿pero qué es esto? Si esto no es lo que nuestra iglesia ha enseñado toda la vida. Andreasen se sintió sumamente preocupado, y más que preocupado, se sintió molesto y traicionado. Y no solamente él, sino también que se había traicionado la posición adventista y la misma verdad de la expiación. ¿Ok?
Dice aquí, en el mismo libro estoy leyendo, Andreasen, en su reacción a preguntas sobre doctrina, vio que los ponentes de este libro habían traicionado al adventismo histórico, empezando con una monografía que publicó el 15 de febrero. Esto había salido a la luz en la revista Adventista y el mismo día él se sentó y se puso a contestar el artículo de Frum. Y él insiste en esa monografía que se traicionó el mensaje adventista, la fe adventista, el pilar de la fe adventista sobre el santuario, y esto lo mantuvo él hasta el día de su muerte. Había, dice aquí, una buena razón por la que Andreasen se sentía especialmente preocupado, con la enseñanza de una expiación completada en la cruz. Él había expuesto esa razón en varios de sus primeros escritos. En la teología de Andreasen ocupaba un lugar central una interpretación de la expiación en 3 fases. La primera fase tenía que ver con la vivencia de una vida perfectamente inmaculada por parte de Cristo. Cristo tomó una naturaleza pecaminosa igual que el hombre, pero vivió una vida perfectamente de obediencia y nunca jamás pecó. Eso lo vamos a ver en la Biblia, que eso es cierto. La segunda fase fue la muerte de Cristo en la cruz. Un sacrificio expiatorio perfecto, decía Andreasen. Fíjense, la muerte de Cristo fue un sacrificio expiatorio perfecto. Sacrificio. Ahora, me estoy entrando ya el tema de la expiación y ustedes van a ver cuán importante es esto. Yo les hago una pregunta a ustedes como adventistas, si conocen la doctrina del santuario. En el Antiguo Testamento, cuando un pecador arrepentido venía al santuario, confesaba sus pecados sobre el animal y el animal tenía que ser degollado. ¿Así se hacía la expiación por el pecado, sí o no? Pregunto otra vez. En el Antiguo Testamento, cuando un pecador venía al santuario reconociendo por su pecado, traía un animalito, confesaba su pecado sobre el animalito y luego degollaba el animalito y derramaba su sangre, ¿se había hecho expiación por el pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fíjense, las respuestas están divididas. ¿Se dan cuenta del problema que tenemos? Hasta este momento, y ustedes son prueba, que aún dentro de la iglesia adventista la respuesta está dividida. Se había hecho el sacrificio expiatorio por el pecado, pero la Biblia dice, y esto es lo que vamos a ver mañana, la Biblia dice que para hacer expiación por el pecado, el sacerdote tenía que recoger en un tazón la sangre del animal, tenía que entrar en el santuario y tenía que salpicar con esa sangre frente al velo, y así se realizaba la expiación del pecado. No era suficiente matar el animal. El sacerdote era quien hacía la expiación por el pecado en el santuario. Y esto lo vamos a leer en la Biblia mañana cuando veamos el tema bíblicamente hablando. Ahora les estoy dando la historia y lo grave de este cambio doctrinal. ¿Ok? Los evangélicos no le dan importancia a la obra de Cristo en el santuario celestial, porque dicen que Cristo terminó la expiación y pagó por nuestros pecados en la cruz. La segunda parte es cierta, Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, pero no terminó la expiación en la cruz. Para eso ascendió al cielo, dice la Biblia, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. ¿Por qué creen que la Biblia enfatiza tanto que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros?
¿Por qué tuvo que ir a interceder por nosotros si ya se había pagado por los pecados y ya estábamos reconciliados con Dios y ya se acabó la expiación? ¿Qué sentido tiene de que Cristo tenga que ir a interceder por nosotros? Porque la intercesión de Cristo tiene que ver con la expiación de nuestros pecados. Y la expiación no se hace en el atrio del santuario, donde se mata el cordero. La expiación se hace dentro del santuario con la sangre que lleva el sacerdote. Si la expiación se hubiera hecho en esta tierra, ¿qué sacerdote ofició la expiación? Díganme ustedes. ¿Qué sacerdote ofició la expiación? O sea, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, si esa fue la expiación completa por los pecados, ¿qué sacerdote ofició la expiación? El sacerdote no estaba, porque el sacerdote huyó. Cuando el velo del templo se rasgó, salió corriendo. No era el sacerdote terrenal, pero la víctima expiatoria era Cristo, el cordero que estaba muriendo. Pero el sacerdote tenía que recoger la sangre y llevarla al santuario para hacer expiación. ¿Qué sacerdote presentó la sangre de Cristo ante el santuario? No hubo sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo mismo, al resucitar, iba a llegar a ser nuestro sumo sacerdote e iba a llevar su sangre ante el Padre para hacer la expiación por el pecado. Por eso la expiación no se puede haber terminado en la cruz del Calvario, porque no había sacerdote que hiciese la expiación por el pecado. Se necesita que el sacerdote presente la sangre en el santuario, no en el santuario terrenal, que era símbolo del verdadero. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9. Y ahora sí ya estamos entrando en la parte teológica. Ahora realmente estoy llegando a la parte del sermón que yo tenía. Todo lo demás fue introducción, fue historia. Pero el sermón, basado en la palabra de Dios, tiene que ver con lo que es la expiación. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer desde el 22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sacrificios de animales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo entró no en el santuario aquí en la tierra, sino en el santuario no hecho de manos, el que está en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Miren, si la expiación se terminó en la cruz del Calvario, entonces ¿cómo se hizo la expiación en el santuario? Cristo no podía hacer la expiación completa y terminada en la cruz del Calvario porque todavía no era sacerdote. Solo cuando ascendiera al cielo y fuese ungido como sacerdote el día de Pentecostés, podía comenzar a expiar el pecado. Por eso el día de Pentecostés, cuando Él fue ungido, ese día fueron bautizadas 3,000 almas por las cuales Él hizo la expiación en el cielo. Pero ¿se acuerdan? Que también un día al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Eso era en el día de expiación. Ahora están viendo cuán grave es este tema de decir que la expiación se terminó en la cruz del Calvario. Si Cristo terminó la expiación en la cruz del Calvario, entonces ¿qué pasó en el día de expiación en 1844 según la profecía de Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y la purificación del santuario es el día de expiación.
La profecía decía cuándo iba a comenzar ese día de expiación en el tiempo final, en 1844. Los que dicen que los adventistas nos inventamos eso para tapar la vergüenza de que Cristo no había venido en 1844, nunca han leído la Biblia. Realmente no la han leído, porque la Biblia es la que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y cuando estudiamos la profecía tenemos una base sólida, una base bíblica, escritural, para demostrar la verdad de la interpretación que le dieron los pioneros adventistas a lo que había pasado en 1844. Miren, hermanos, esto es muy, muy, muy importante. Déjenme seguirles un poquito con la historia de Andreasen. Andreasen se espantó con esto. Él creía en 3 fases de la expiación y lo había enseñado como profesor de Biblia, preparando a tantos pastores a nivel mundial. La primera fase tenía que ver con una vida perfectamente inmaculada de Cristo. Si él hubiera pecado en esta vida, no podía tener su vida para ofrecerla en nuestro lugar. Si una sola vez hubiera pecado, tendría que haber muerto por su pecado. Para que su vida perfecta y santa se pudiera ser aplicada a mi vida, la primera fase de la expiación era vivir esa vida pura y santa y de obediencia. La segunda parte es hacer un sacrificio expiatorio perfecto y completo. Y la tercera era ascender al cielo para hacer la expiación por nuestros pecados. Esas eran las 3 fases de la expiación que enseñaba Andreasen. Pero ahora él viene descubriendo que los adventistas habían dicho a los evangélicos que nosotros creíamos que la expiación se había terminado en la cruz del Calvario. Bueno, aquí sigue explicando el libro que había escrito Andreasen, El santuario y su servicio. Un libro importantísimo para nosotros como adventistas. Después de los libros de Elena de White, vamos a ponerlo en este orden. La Biblia y el espíritu de profecía son nuestra base. Pero luego, en el tema del santuario, no hay un libro mejor que el del pastor Andreasen. Todavía lo publican así en forma rojita y usted lo puede conseguir, El santuario y su servicio. Y si alguno de ustedes no lo tiene, lo puede pedir al ministerio. No creo que trajimos en este viaje, pero ese librito vale la pena que ustedes lo lean, del pastor Andreasen. Ahora miren lo que le pasó a Andreasen por defender la verdad. El 11 de marzo, o sea, un mes más tarde, menos de un mes más tarde, 3 semanas más tarde, el pastor Andreasen le escribió al pastor Figur, presidente de la Asociación General, aseverando: si ustedes llegan a publicar el libro Preguntas sobre Doctrinas, habrá repercusiones hasta los extremos de la tierra, porque se están eliminando los cimientos de la teología adventista. Eso le escribió el pastor Andreasen al presidente de la Asociación General. Por favor, no publiquen el libro Preguntas sobre Doctrina, porque va a atacar los pilares mismos de la teología adventista y va a haber repercusiones a nivel mundial. El 21 de junio, o sea 3 meses más tarde, volvió a escribir al pastor Figur, presidente de la Asociación General, observando que si los altos cargos condonan la acción de estos hombres que han cambiado la verdad, si a estos hombres se les permite participar en la autoría o aprobar la publicación del libro, yo voy a protestar y me sentiré justificado para revelar abiertamente y a viva voz y a través de mi pluma esta conspiración contra Dios y contra el pueblo de Dios, el pueblo adventista. Hermano Figur, usted como presidente de la Asociación General tiene en su mano dañar a esta denominación
o evitar que sea dañada. Usted puede escindir o sanar. Eso le escribió el pastor Andreasen al pastor Figur, presidente de la Asociación General. En su mano está parar la publicación de este libro. No lo haga publicar, por favor. No permita que esto suceda con nuestra amada iglesia. 2 semanas más tarde, le volvió a escribir otra carta más al presidente de la Asociación General. Y en esa carta le decía: me cuesta concentrarme mientras arde Roma. O más bien, mientras el enemigo destruye los fundamentos sobre los que hemos construido todos estos años, se está descartando la esencia misma de nuestro mensaje, que ahora está en curso en el santuario de lo alto, la obra especial de juicio, de expiación en el lugar santísimo. Si eso se quita el adventismo. Bien clarito habló el pastor Andreasen y se lo escribió directamente al presidente de la Asociación General. Para mí, hermano Figur, sigue diciendo la 4ª carta que le escribe, esta es la mayor apostasía que esta denominación ha afrontado jamás. Y sin duda, esto va a dividir a la gente y va a dividir al pueblo adventista. No son 1 o 2 hombres los que apoyan esta posición monstruosa. Es un grupo de hombres de la Asociación General, aparte de varios estudiosos de la Biblia que dicen haber revisado el manuscrito. No publique, por favor, este libro. Deténgalo, que todavía está a tiempo. 4 veces le escribió al presidente de la Asociación General, el teólogo más prominente de la iglesia adventista, el que había por 25 años preparado a los maestros de teología que iban a ir alrededor del mundo, porque el seminario adventista en Washington, D.C., que estaba en la sede donde estaba la iglesia adventista, preparaba a los maestros de teología para todos los colegios adventistas a nivel mundial. Y ese era el director del seminario por 25 años. Y ahora le suplica que no divida al pueblo adventista, que no siga con esa apostasía, que no publique el libro Preguntas sobre Doctrina. Ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Preguntas sobre Doctrina no solo se publicó. Ahora, 50 años más tarde, se vuelve a publicar otra vez, traducido al español. ¿Qué está pasando? Ustedes se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos leyendo. Y no se crean que lo estoy leyendo yo de algún historiador contrario a la organización. Lo que les estoy leyendo, los estoy leyendo directamente del libro Preguntas sobre Doctrina. Aquí está. Y si ustedes lo quieren comprobar, consíganse el libro y léanlo ustedes. Esto que estoy leyendo lo estoy sacando directamente de aquí. De la misma organización, de la misma iglesia adventista. Aquí se está contando la historia de esto que sucedió. El 12 de septiembre. Bueno, sigue diciendo aquí. 2 meses después de la 4ª carta del pastor Andreasen, la revista Ministerio Adventista publicó: anunciamos que el libro Preguntas sobre Doctrina está casi listo para su difusión. Ninguna otra obra publicada en la historia de la denominación, decía la revista Ministry o Ministerio Adventista, ha sido sometida a un escrutinio más cuidadoso que este libro. Tras ser estudiado minuciosamente aquí en la sede de la Asociación General por un gran grupo de pastores, el manuscrito fue enviado a nuestros dirigentes de todas las divisiones mundiales. Además, se hizo llegar a los profesores de Biblia de nuestros colegios superiores,
y a los editores de nuestras principales casas publicadoras. También se enviaron copias a nuestros dirigentes de unión y asociación local de cada conferencia en Norteamérica. En total, el manuscrito ha sido enviado a más de 250 dirigentes y eruditos de la iglesia. La única persona que parece haber protestado ha sido el pastor Andreasen, máxima autoridad de la denominación adventista en referencia a la expiación. Desde luego, esto produjo una revolución. El 12 de septiembre de 1957, Andreasen volvió a escribir al pastor Figur, presidente de la Asociación General. Quinta carta, esta vez con un ultimátum. Se acabó, en el sentido de que en la primera semana de octubre, esto era el 12 de septiembre, le estaba dando 2 semanas. Si en la primera semana de octubre no se hacía algo al respecto, él iba a destapar el asunto a nivel abierto mundial ante la iglesia, para que la iglesia se entere de lo que está pasando. Le decía en su carta: a menos que yo reciba respuesta a mi carta de que este tema se va a traer en la reunión anual de la Iglesia Adventista que se celebra en Washington, a menos que usted me diga que usted va a traer el tema y no va a permitir que se publique este libro, yo voy a tener que destapar el asunto a nivel mundial. Creo que usted, pastor Figur, como presidente de la Asociación General, no ha considerado la seriedad de la cuestión que yo le estoy presentando. El 15 de octubre, un mes más tarde, todavía el pastor Andreasen esperó no 2 semanas, sino 4 semanas. Pero el 15 de octubre mandó una carta a nivel mundial, lo mandó por todas partes de la iglesia adventista presentando su protesta y sus inquietudes. ¿Qué hizo la iglesia? El 4 de noviembre publicó el libro. 2 semanas después de la carta mundial del pastor Andreasen, el 4 de noviembre el libro salió a la luz. Y el pastor Figur dijo y escribió en la introducción: hay muchas cosas buenas en el libro que pueden ser de auténtica ayuda para muchos. Puede que algunos piensen que lo repudio todo, cuando lo que me preocupa es únicamente la sección sobre la expiación. El pastor Andreasen contestó: también yo creo que el libro es muy bueno, pero la sección sobre la expiación, que es completamente inaceptable, debe ser retirada y no se debiera haber publicado. En diciembre el pastor Andreasen dice: hay que retirar esos libros de publicaciones. Hay que sacarlo de los anaqueles y no venderlos más, porque es una traición a la iglesia adventista. Mi corazón, escribe él, se aflige hondamente, escribió al presidente de la Asociación General, ante la obra que sus consejeros han recomendado. La unidad de la denominación se está quebrantando y pese a ello sigue la distribución y la recomendación de preguntas sobre doctrina. Debe repudiarse este libro, debe retirarse sin demora si se quiere salvar la situación y salvar la denominación de una ruptura, de una división. Eso lo escribió
en diciembre. El pastor Figur estaba siguiendo la línea directamente contraria a lo que este hombre le estaba pidiendo que hiciera. Mandó a publicar no 10,000 libros como era el plan original, sino primero subió la publicación de 10,000 a 100,000 libros y luego dio una contraorden diciendo que se publicasen 200,000 ejemplares para que el libro saliera tan barato que todo el mundo pudiera comprarlo. Todo lo contrario de lo que le estaba pidiendo el pastor Andreasen. Tristemente, hermanos, el libro llegó a dar la vuelta al mundo entero. Lo mandaron regalado a todas las bibliotecas a nivel mundial, diciendo que ese libro era la posición oficial de la Iglesia Adventista sobre sus doctrinas. Preguntas sobre doctrina. Y fíjense el título del libro: Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Eso se puso en todas las bibliotecas a nivel mundial. Más de 100,000 libros regalados a todas las bibliotecas para que el mundo entero supiera que esta es la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermanos, Andreasen escribió el 9 de marzo del 58, después de 3 meses de la publicación del libro. Lloro por mi pueblo adventista. Esta es la apostasía predicha por la mensajera del Señor hace tanto tiempo atrás. He contado el costo que me supondrá continuar mi oposición. Sé lo que me espera, pero estoy intentando evitar que mi amada denominación se suicide. Lo que yo veo es que debo ser fiel a mi Dios. Debo ser fiel a los hombres que confían en mí. Debo ser a mi iglesia fiel y debo ser fiel a la Biblia y al espíritu de profecía. Andreasen publicó 7 cartas que mandó y esas cartas se titulan Cartas a las Iglesias. Y fueron cartas abiertas que se mandaron a todas las iglesias adventistas a nivel mundial. Miles de cartas mostrando el error fatal de este libro. Esas cartas circularon ampliamente en el idioma inglés. El Ministerio del Evangelio Eterno, nuestro ministerio, tradujo hace unos 6, 7 años atrás las cartas del pastor Andreasen al español y las pueden conseguir en nuestro website en elevangelioeterno.com completamente gratis. Las pueden bajar de allí, no tienen que pagar nada por esas cartas, donde él explica la posición bíblica con respecto a esto y la gravedad del asunto que se había hecho. Es triste lo que sigue. Me voy a saltear algunos capítulos de esto. No solamente el pastor Andreasen se quejó, los evangélicos eventualmente se dieron cuenta de la revolución que había causado el libro, porque ya no era solo el pastor Andreasen, ahora eran miles y miles y miles de adventistas, pastores, laicos, maestros de Biblia por todas partes del mundo que estaban quejándose por el libro. Y muchos escribieron a la revista Eternity y escribieron
al autor del libro La verdad sobre el adventismo, donde decía que no éramos secta, diciendo: a ustedes los han engañado, esa no es la posición de la iglesia, les han hecho creer que esa es la posición oficial de la iglesia, les han dicho que los que creen la posición contraria son gente rara, fanática y radicales, esa no es la verdad, y les mandaron libros y libros y libros y citas mostrando que esa había sido la posición oficial de la iglesia adventista por 100 años y que en 1957 ciertos líderes habían cambiado la posición. Los mismos evangélicos investigaron el asunto y se dieron cuenta que habían sido engañados. Y luego, en lugar de quedar los adventistas como parte del pueblo cristiano, que ahora los aceptamos como hermanos, quedaron como embusteros, mentirosos y embaucadores, tratando de engañar a los evangélicos, y sacaron artículos que decían: otra vez los adventistas siguiendo su misma manera. Antes se escondían sin decir que eran adventistas para ganar adeptos. Ahora se quieren hacer cristianos para ganar adeptos y robar a los miembros. Ahora ha quedado demostrado que son lobos vestidos de ovejas. Y todo lo que supuestamente se iba a lograr a través de que nos reconocieran oficialmente, se vino para atrás en poco tiempo y vino una ruptura. Es algo muy triste, pero eso no es todo. El pastor Andreasen pidió que se le diera la oportunidad de presentar su posición con la Biblia y el espíritu de profecía ante la Asociación General reunida en su congreso anual, donde vienen representantes de todas partes del planeta Tierra, para una reunión que se hace una vez al año, que se llama el Concilio Otoñal de la Iglesia Adventista, porque se realiza en otoño. No se le dio la oportunidad. El pastor Andreasen siguió mandando sus cartas a las iglesias. La protesta y la división vino, se partió por la mitad la opinión y la división llegó, tal cual como él lo había dicho que vendría. Y hermanos, el mismo concilio otoñal ante el cual él había pedido la oportunidad de presentar su posición con la Biblia y el espíritu de profecía, ese mismo concilio otoñal votó retirarle sus credenciales ministeriales. Aunque ya estaba jubilado, le quitaron su jubilación y le quitaron sus credenciales como pastor adventista. Y mandaron cartas diciendo que no lo escucharan, que él era un rebelde contra la iglesia. Triste su historia. La lucha no terminó, pero yo se las resumo porque el tiempo se acabó. La defensa de Andreasen de la verdad siguió hasta el mismo momento de su muerte. Le afectó tanto lo que estaba pasando en la iglesia que se enfermó y fue a dar al hospital adventista en Glendale, California. Y mientras estaba allí, sumamente grave en su enfermedad, vinieron ciertos dirigentes para hablar con él, y él, llorando en lágrimas, mojó toda la cama de tanto que lloró, le suplicó en el nombre del Señor que se retractaran de lo que se había hecho. Ellos le dijeron: pastor, vamos a reconsiderar esto. 2 días más tarde, el pastor Andreasen cerraba sus ojos para siempre. Cumplieron su promesa. En la próxima reunión le devolvieron las credenciales póstumamente. Póstumamente quiere decir después de muerto, tomaron el voto de devolverle las credenciales. Se las llevaron a su viuda. Y cuando ella recibió las credenciales, dijo: esto hubiera puesto muy feliz a mi esposo. Gracias, porque aunque sea después de muerto, reconocieron que él estaba defendiendo lo que él creía y que tenía el derecho de defenderlo. La iglesia nunca dijo que se habían equivocado con esto,
solamente que él tenía el derecho a defenderse y que nunca le tendrían que haber quitado ese derecho. Y así terminó el capítulo de la historia del pastor Andreas. El resto de la historia está en la introducción de este libro. Nosotros solamente hemos introducido el origen de esto. Y hermanos, hoy en día nuestra iglesia está siendo sacudida por todo tipo de doctrinas. Y una de esas doctrinas es lo que se llama la teología evangélica. Por eso nuestros sermones han cambiado en las iglesias adventistas. Por eso no se escuchan los sermones que se escuchaban años atrás. Por eso nosotros hemos sido llamados, cada uno de nosotros, a defender la fe que una vez fue dada a los santos. Porque la palabra de Dios decía que justo antes de la venida del Señor Jesús, como comenzamos a ver desde el primer día que nos hemos reunido, leímos los pasajes en la Biblia, 2 de Tesalonicenses 2, Hechos 20, 30, donde claramente se nos dice que justo antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, vendría una gran apostasía. Y recuerden, no se puede apostatar de la fe si no se está primero en la fe. Solamente se puede apostatar si usted está en la fe. La apostasía no se refiere al mundo evangélico. Ellos ya no estaban en la fe, ya habían apostatado hace años atrás al rechazar el mensaje de los 3 ángeles. La apostasía justo antes de la venida de Cristo vendría en el mismo pueblo de Dios. Y nosotros estamos viviendo en esa apostasía. Pero saben, no tenemos que salir de este lugar desanimados, ni tristes, ni preocupados. Tenemos que salir felices por saber que todo lo que Dios ha hablado se cumple al pie de la letra. Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Os lo he dicho de antemano para que cuando suceda os acordéis que ya os lo había dicho. Todo esto que está sucediendo en nuestra iglesia, no solamente Dios lo dejó escrito en su palabra hace 2000 años atrás, a través de sus profetas y apóstoles, pero la mensajera del Señor lo vio hace 100 años atrás. Cuando vino la apostasía alfa, de la cual ya les hablé el primer día con el doctor Kellogg, que 1 de cada 3 pastores apostataron, ella dijo que eso no era nada comparado a lo que venía. La apostasía omega, dijo ella, tiemblo por mi pueblo, tiemblo lo que va a suceder a esta iglesia cuando venga la apostasía omega. Y tú y yo estamos viviendo en medio de esa apostasía. Por eso el apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Bueno, les voy a invitar a los que tengan un pedido especial, que se acerquen aquí adelante. Vamos a orar por esos pedidos especiales en esta hora. Vengan rápidamente. Y si hay alguien que necesita aceptar al Señor Jesús como su Salvador y Señor, acérquese también. Queremos orar por usted en esta hora. Si el Señor le está llamando a ser parte de su pueblo, que guarda sus mandamientos, que está siendo atacado por el diablo, tal cual como lo leímos, que el dragón iba a hacer guerra contra el remanente. Y nosotros sabemos que la guerra peor es la que viene de adentro, ¿verdad? La infiltrada, la que está por dentro, tal cual como nos advierte la palabra de Dios. Pero hermanos, aún con todos estos problemas, con toda esta infiltración, todavía este pueblo es el pueblo remanente de Dios. Este es el mensaje que Dios dio, que tenía que ser dado al mundo. Que el Señor te bendiga al tomar esta decisión de echar tu suerte de parte de Cristo y de su verdad, a defenderla, cueste lo que cueste. Al pastor Andreas le costó la vida. Literalmente, de tanto que sufrió, se enfermó por ver lo que estaba sucediendo. Ojalá que nosotros podamos mantenernos leales hasta el fin y cerrar nuestros ojos, si nos toca cerrarlos antes de la venida de Cristo, siéndole fieles al Señor y a su mensaje. Y si el Señor tiene la bondad y la dicha de preservarnos con vida hasta la venida del Señor, que podamos pasar por ese tiempo de tribulación y salir airosos. Vamos a inclinar el rostro para orar.
Padre Santo y Dios nuestro, con corazones impresionados por lo que hemos visto en esta noche, al ver el cumplimiento directo de lo que tu palabra predijo hace casi 2000 años atrás, al ver, Señor, lo que tu mensajera tú le mostraste hace 100 años atrás que vendría sobre esta iglesia, y al ver ahora, Señor, el cumplimiento de estas cosas delante de nuestros ojos, te damos gracias porque sabemos que estamos a las puertas mismas de la venida del Señor. Señor, los que hemos pasado aquí adelante tenemos necesidades. Tú escuchaste el canto que elevó nuestro hermano amado. Tú nos dices que tú comprendes nuestras lágrimas, que tú estás con nosotros en nuestras necesidades, en nuestro sufrir, en nuestra tribulación. Y cada uno de los que estamos aquí venimos adelante con un motivo especial en nuestra vida. No hace falta que lo digamos abiertamente, públicamente. Tú lo conoces, Señor. Tú puedes leer no solamente los pensamientos, pero aún los gemidos del alma. Tú puedes leer, Señor, las intenciones de nuestro corazón. Te ponemos delante de ti cada necesidad de los que estamos aquí adelante. Hay gente que ha venido aquí, Señor, porque necesita un milagro de parte tuya. Para ti no hay nada imposible y tú puedes realizar ese milagro para gloria y honra de tu nombre. Extiende tu mano y tócanos, Señor. Ayúdanos a nosotros más bien a extender nuestra mano y por la fe tocar el borde de tu vestidura en el santuario celestial. Y sabemos que ha de salir poder de ti para sanarnos, para lavarnos, para limpiarnos, para fortalecernos, para hacer frente a la prueba como hombres y mujeres llenos de fe. Señor, te agradezco por cada uno de los que pasaron aquí. Tú conoces su situación y tú puedes obrar y nosotros seremos cuidadosos de darte a ti la gloria y la honra. Te pido en el nombre del Señor Jesús que seas propicio a cada uno de los que estamos aquí y que podamos escuchar los testimonios de alabanza de que tú verdaderamente has obrado en el corazón de cada uno de nosotros y también has resuelto nuestros problemas. Te ponemos todo en tus brazos de amor y te pido que bendigas a las almas que en esta hora han tomado la decisión de entregar su vida a ti, de sellar su vida contigo, uniéndose al pueblo que guarda tus mandamientos y espera tu venida. Gracias, prospéralos, bendícelos y séllalos para el día de la redención. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.